Sí, Ya pues, tenemos en pantalla la presentación. ok. Pues quiero platicarles de los mecanismos de recombinación. Desde hace mucho tiempo sabemos que se ha estudiado la interacción de la radiación con los sólidos y en particular con los sólidos iónicos. Entonces, en estos sólidos iónicos expuestos a radiación ionizante, a radiación gamma, alfa o beta, se presenta un daño al sólido que en principio se trata de darle forma, orden a lo que ocurre dentro del sólido. Entonces se piensa que hay una formación de pares electrón hueco, es decir, la radiación saca electrones de los átomos que forman el sólido y deja huecos donde estaban los electrones, entonces se forman los pares electrón hueco. Cuando estos pares electrón hueco están muy cerca, generalmente se recombinan y dan lugar a una emisión de la energía absorbida durante la formación del par. Cuando el electrón se va a una distancia mayor del hueco, entonces se aísla y estos electrones y estos huecos por separado eh, quedan en trampas, quedan en lugares donde se habla de trampas de electrón y trampas de hueco. Esa es la explicación más elemental. De alguna forma, ellos conservan eh, una energía que fue absorbida durante la irradiación. Entonces, tenemos ahí eh, electrones atrapados latentes y trampas de hueco también latentes que en cualquier momento puede dar lugar a la recombinación de ellos. Generalmente cuando están muy separados, la recombinación no es fácil y se recurre a aumentar la temperatura del sólido o a exponerlo a luz ultravioleta o visible o alguna forma de energía tal que se logre producir la recombinación. Ahora, esos pares electrón hueco que son inducidos por la radiación, ¿cómo los hacemos que se recombinen? Entonces, los hacemos por calentamiento y entonces generamos un proceso de recombinación que puede ser con emisión de luz o un proceso de recombinación sin emisión de luz. Generalmente nosotros podemos detectar la luz emitida en un proceso de recombinación y entonces obtenemos lo que se llama la termoluminiscencia de la recombinación. Hay una estimulación de los pares electrón hueco con el calor, con la energía del calentamiento y entonces eso produce que haya la recombinación y durante la recombinación se da la emisión de luz. De alguna forma esta luz se encuentra en la región espectral del visible y un poco del infrarrojo. Rara vez detectamos radiación ultravioleta, pero podría darse también. El caso es que con esa luz emitida nosotros formamos una curva en función de la temperatura que tenga la muestra y esa es la curva de termoluminiscencia. Y lo que vemos en todos los casos pues es una curva que se forma como un pico y ese pico lo analizamos
De alguna forma analizamos el ancho, analizamos la intensidad de la altura, analizamos los aspectos de la curva que se relacionan con las características de la recombinación, pero en una forma estadística. Nosotros también podemos hacer que se dé la recombinación con luz. Creemos que los electrones son susceptibles a la luz y pueden absorber energía de la luz que incide y moverse dentro de la red del sólido hasta encontrar el hueco y darse la recombinación. Entonces tenemos un proceso de recombinación estimulado con luz. Estas son dos formas de producir la recombinación de electrones con hueco. Sin embargo, hay muchas preguntas todavía acerca de dónde se coloca el electrón, dónde queda el hueco, en qué átomos queda cada uno de ellos. En el caso de halogenuros alcalinos, estos procesos son muy fáciles de analizar en principio, pero yo creo que durante un tiempo muy largo se buscaron respuestas a las preguntas de dónde se encontraba el hueco y dónde se encontraba el electrón, cómo se daba la recombinación, cuál era el mecanismo. O sea que no fue tan fácil llegar a lo que hoy se conoce. Entonces, en halogenuros alcalinos, que son sólidos iónicos como NaCl, KCl, KBr, tenemos procesos que en principio son fáciles debido a la simetría que tiene el material, a la forma estructural del material. Son cúbicos centrados en las caras o cúbicos centrados en el cuerpo. Y entonces analizar estos materiales ha resultado relativamente sencillo. Sin embargo, otros materiales no han recibido toda esta atención. Encontramos óxido de zinc, por ejemplo, y todavía quedan muchas preguntas acerca de los mecanismos de recombinación. Cuando hacemos un diagrama de energía para ver los procesos de recombinación, pues estamos haciendo una parte nada más de lo que ocurre en los materiales. Entonces, aquí la idea es pues buscar más información y sobre todo del trabajo experimental con los materiales diferentes a los halogenuros alcalinos. Sabemos que a nivel de niveles de energía, pues el sólido se caracteriza por tener una banda de valencia y una banda de conducción, así como señalamos aquí en la figura, y que al irradiar pasamos de la banda de valencia a la banda de conducción electrones que son en principio los más fáciles de mover, y estos van a la banda de conducción donde tienen cierta movilidad, y de esos electrones que pasan a la banda de conducción, una parte pasa a un lugar donde se atrapa, y esos lugares los representamos con un nivel energético de trampa. Estos niveles quedan por debajo de la banda de conducción. Cuando queremos ver hacia dónde, cómo calentar, cuál es el efecto del calentamiento, decimos que los niveles de trampa se desalojan, sacamos con el calentamiento los electrones
de ese nivel y los hacemos que se muevan los electrones en la banda de conducción y de alguna forma fortuita estos electrones encuentran a los huecos y se da la recombinación. De no encontrar un hueco, pues encontrarían tal vez otra trampa y quedarían atrapados de nuevo. Entonces, a veces calentamos el material y no liberamos los electrones porque estos electrones no encuentran el hueco respectivo y parte de esos electrones entonces son reatrapados. Estos son mecanismos basados en niveles de energía y por otra parte, pues los huecos quedan en la banda de valencia y tal vez adquieran un poquito más de energía para ser atrapados en un nivel de trampa para huecos cercano a la banda de valencia. Entonces, hay un manejo de las cantidades de electrones que podemos enviar a la banda de conducción en base al tiempo de exposición del material y hay un retorno de parte de esos electrones que son enviados a la banda de conducción y que no quedan atrapados, sino quedan, es decir, regresan a la banda de valencia. Y parte entonces queda atrapado en los niveles de trampas correspondientes y de allí podemos liberar las trampas mediante calentamiento o mediante luz, produciendo los efectos que ya hemos comentado. Sin embargo, a veces hay varias emisiones, varios picos de termoluminiscencia que nos hacen pensar que no solo hay un nivel de trampa, sino varios niveles de trampa. Así que un pico lo asociaríamos con un nivel de trampa, otro pico con otro nivel de trampa y así sucesivamente. Bueno, eso sería en un diagrama de niveles y podríamos complicar un poquito más agregando los niveles de trampa para electrones y niveles de trampa para huecos. Y sacar las ecuaciones correspondientes por la probabilidad de sacar de las trampas a los electrones, la probabilidad de recombinarlo con los huecos, etc. Pero siempre nos preguntamos, bueno, a nivel del material, realmente en el sólido, dentro del sólido, ¿dónde quedaron los electrones? ¿En qué parte quedaron los electrones? ¿A qué átomos se le pegaron esos electrones? ¿Cuáles son los átomos que reciben y se quedan con los electrones que fueron sacados por la radiación? ¿O dónde se quedó el hueco? ¿En qué lugar se quedó el hueco? ¿Con qué átomos se quedó el hueco? Por ejemplo, en NaCl hay dos tipos de átomos nada más. Tenemos sodio y tenemos cloro. Entonces, la radiación saca electrones. Nos preguntamos, ¿lo saca del sodio o lo saca del cloro? Pues donde están más ligados los electrones es en el sodio porque ya está ionizado. Donde está menos ligado el electrón es en el átomo de cloro, aunque está ionizado, pero es un electrón excedente para el átomo. Y entonces el enlace que tiene pues es más débil. Por lo tanto, sería más fácil sacar electrones del cloro.
Y si los saca los electrones del cloro, ¿en dónde van a quedar atrapados esos electrones? ¿En los átomos de sodio o en dónde? Entonces, si se va a los átomos de sodio, entonces el sodio perdería el carácter de ion, se convertiría en un átomo neutro, y ese átomo neutro se iría a sitios intersticiales, no formaría parte de la red, y entonces tenemos la destrucción del material, porque ya no tendríamos la red cristalina. Pero haciendo trabajo del laboratorio, nos damos cuenta de que no ocurre eso. Entonces, ¿qué es lo que podría ocurrir? Bueno, cuando irradiamos el NaCl, como el NaCl es transparente antes de ser irradiado, es una ventana prácticamente en el visible, y le llevamos el material irradiado, lo llevamos a medidas de absorción, encontramos una banda de absorción en una región donde el NaCl no absorbe normalmente. Entonces, esa absorción se dice que se debe a los electrones que salieron de la radiación. Y una explicación que se dio es que estos electrones quedaban atrapados en sitios de red que no tenían el átomo, o sea, en vacantes del átomo. ¿Y de qué átomo? Pues en este caso, de cloro. Entonces los electrones eran sacados del cloro y llevados a una vacante de cloro. Entonces, eso suena un poquito raro, pero así se ha explicado esto, y entonces el electrón está en una trampa, en una vacante del cristal, donde había un cloro o donde nunca hubo un cloro, ahí se atrapó el electrón. Entonces, esa vacante queda como un pozo de potencial para el electrón, y, y se mueve el electrón dentro de esa vacante, o sea, dentro de ese pozo de potencial. Y como es un pozo de potencial, pues tiene sus niveles de energía, niveles propios para el electrón. Es una partícula atrapada en un pozo de potencial, se hace un modelo cuántico y se encuentra que hay niveles de energía para el electrón. Entonces, lo que se está observando en el espectro de absorción es una transición del electrón del estado base al primer estado excitado. Tal vez a bajas temperaturas podríamos ver aún otras transiciones del estado base a niveles mayores que el primer estado excitado. Entonces ahí la absorción nos está ayudando a entender qué es lo que ha pasado con el electrón que fue sacado por radiación del sólido, más bien de los átomos del sólido. Y por absorción estamos viendo que esos electrones presentan una absorción. Entonces, midiendo el área bajo la curva de absorción, tenemos una idea de la cantidad de electrones que están participando en la absorción y que debieron ser electrones sacados por la radiación. Entonces ahí podemos ver una relación entre la intensidad de la termoluminiscencia y la intensidad de absorción. Si hay pocos electrones atrapados, entonces la banda de absorción es pequeña, así. Y si hay muchos, pues es mayor. Entonces el área bajo la curva es proporcional al número de electrones que están atrapados en las vacantes, y que estas
estos electrones fueron sacados por medio de la radiación ionizante. Entonces se hicieron irradiaciones con betas, con gamas, con radiaciones fuertes, y en todos los casos se notaba la banda de absorción. Así que en todos los casos hay un efecto parecido. Y tenemos entonces una relación ahora con la termoluminiscencia. No nos quedamos solamente con el pico de termoluminiscencia, sino que agregamos ahora un espectro de absorción que nos da información también acerca de lo que ocurre con los pares electrón huecos. Bueno, los electrones sabemos que quedan atrapados en las vacantes de cloro, pero los huecos no sabemos dónde quedaron. Perdón, nada más por la interrupción, nada más, no sé si la diapositiva no ha cambiado. Nada No, más no ha cambiado, sí, ok, no ha nada cambiado. por hacer, ok, Sí, no, disculpas. no traigo muchas diapositivas. Ok, nada más para confirmar, por si a veces puede uno estar cambiando y que no se esté Ok. visualizando. Ok, No, no, está bien. dale. Era más bien una charla la que pensaba yo tener con los estudiantes. Y bueno, entonces hablando de los huecos, pues los huecos debieron de quedar en los cloros, pero hay cloros que están en su sitio de red y hay cloros que están fuera de su sitio de red porque dejaron la vacante. Entonces, la pregunta era, ¿en qué lugar quedaron los cloros? Pero los cloros ya son los átomos que portan el hueco. Ahora el hueco está a cierta distancia del electrón que quedó atrapado en la vacante. Entonces, debe haber una distancia bastante grande en términos de constantes de red para que ese cloro intersticial que porta el hueco no se recombine con el electrón. ¿Qué pasa entonces durante el calentamiento? Durante el calentamiento tenemos entonces una movilidad de los iones en toda la red. Tenemos que aumenta la movilidad de los iones y se da la facilidad para que el cloro intersticial se mueva en alguna dirección, y aquellos cloros intersticiales que alcanzan a un electrón atrapado en una vacante, pues son los que tienen la mayor probabilidad de recombinarse y dar lugar a una emisión. Entonces, ahí tenemos un mecanismo, sin hablar de niveles de energía, tenemos un mecanismo de cómo se da la recombinación de los pares electrón-hueco. Junto a esto que se ha hecho en absorción, pues también se puede hacer la exposición a la luz para producir otro fenómeno, que es el de liberar los electrones de las trampas de las vacantes. Entonces, si nosotros enviamos alguna energía suficiente, podemos hacer que el electrón salga del pozo de potencial, se mueva en la red y encuentre al cloro que porta el hueco. Y eso nos da lugar a una recombinación con una emisión. Debemos decir que la emisión de esta recombinación es diferente en cuanto a longitud de onda, en cuanto a energía,
es diferente de la luz que le damos al material para liberar el electrón. Entonces podemos revisar el espectro de la luz emitida y su intensidad, o podemos indirectamente medir la termoluminiscencia después de la exposición a la luz y ver que perdimos una intensidad de termoluminiscencia porque esa pérdida de pares electrón huecos se fueron durante la exposición a la luz. Entonces tenemos ese tipo de fenómenos. La pregunta aquí es si cosas similares se pueden hacer para óxido de zinc, para óxido de aluminio y otros materiales que actualmente se están explorando como buenos dosímetros de radiación ionizante. Tenemos una gran cantidad de materiales que se están explorando para saber si funcionan bien como dosímetros de radiación y se exploran simplemente por termoluminiscencia. No se explora el mecanismo de recombinación de los pares electrón hueco, porque para la dosimetría lo más importante es saber qué tan intensa es la banda de luminiscencia, si se le puede decir banda, la luminiscencia estimulada térmicamente. Si tenemos un material que tiene un comportamiento proporcional, en el caso de la banda proporcional a la dosis de radiación, entonces encontramos un material ad hoc para dosimetría. Pero la pregunta, por otro lado, podría ser: ¿cómo hago que un material sea dosimétrico? O sea, ¿qué cambios puedo hacer en la estructura del material para que el material sea dosimétrico? Y entonces hay muchas alternativas y la idea es pensar, bueno, puedo meter iones extraños a la red. Por ejemplo, en NaCl un ion extraño es el ion de europio, o un ion de calcio, o un ion de litio. Y esto, si los meto, ¿cuál va a ser el cambio? O sea, ¿qué efecto va a tener? ¿De qué depende el cambio en la estructura para que se den mecanismos diferentes y el material se convierta en un dosímetro? Entonces, necesitamos estudiar los tamaños de los iones, por ejemplo, qué efectos tienen los tamaños de los iones en la termoluminiscencia de los iones extraños, de los iones que con frecuencia les llamamos impurezas. Y tenemos otras características como la afinidad electrónica, y en ese sentido tenemos muchos trabajos experimentales por realizar para saber cómo obtener un material dosimétrico sin estar pues jugando con los distintos iones, sin buscar una regularidad. Tenemos que buscar una regularidad entre los iones que me digan, bueno, si tienes este material y le agregas estos iones, va a aumentar la eficiencia del material para hacer dosimetría. Pero incluso en dosimetría, pues tenemos otros intereses
queremos hacer dosimetría de radiación beta, queremos hacer dosimetría de radiación gamma, queremos hacerlo con otras radiaciones. Hasta la radiación ultravioleta es capaz de formar pares electrón hueco en algunos materiales. Entonces, tenemos muchos ámbitos para ver cuál es el efecto de la radiación y cómo modificar el material correspondiente para obtener un dosímetro en cada caso. Es esta parte la que nos ayudaría. Pero sin embargo, bueno, hace falta siempre el equipo adecuado. Necesitamos diferentes técnicas que se agreguen al estudio, y eso experimentalmente es un problema, ¿no? Entonces, nuestras preguntas a veces nos pueden orientar, nos pueden resolver el problema, pero en muchos casos no, porque no contamos con el equipo suficiente, las técnicas necesarias, o no podemos hacer modificaciones al equipo que ya tenemos, y eso siempre va a ser una limitante para esto. Bueno, no sé si hay alguna pregunta.